de nuevo a esta serie que se llama Conociendo a Dios a través de su Hijo. Hemos hablado mucho acerca de Dios, también hemos hablado un poco acerca de su Hijo y vamos conociendo a Dios. Dios quiere que tú le conozcas, Él quiere que tú puedas estar cerca de Él. Dios te hizo exactamente como eres, Él conoce todo de ti. Él te ha hecho de una manera especial. ¿Y sabías que Dios te hizo con bisagras especiales? Tal vez has hablado o has escuchado hablar sobre las bisagras. Esto ayuda a que las puertas abran y cierren. Pero nosotros tenemos unas bisagras especiales. ¿Y cómo es que las llamamos? O médicamente los doctores las llaman las articulaciones. Y hablando de esto, yo quiero que uses tus manos conmigo y vamos a hacer una pequeña mímica hablando sobre las articulaciones. Estoy hecho de bisagras. Todo puedo doblar. Desde la cabeza hasta las puntas de los pies, tengo bisagras por delante y por detrás. Si no tuviera bisagras, me podría romper. Esa es una pequeña mímica que nos habla y nos recuerda que Dios nos hizo perfectos. Nos podemos doblar, como dice, hacia adelante o hacia atrás, sin miedo de rompernos, porque Dios nos hizo perfectos. Desde que nacemos ya traemos esas articulaciones. Y el día de hoy tengo un invitado especial. Voy a traerlo. Él es Ezra. Él apenas tiene 1 año. Está pequeño todavía. ¿Ustedes creen que él se va a quedar de ese tamaño? No, por supuesto que no. Él va a seguir creciendo. Él, como ven, también tiene sus articulaciones. Él también se mueve. Dios también lo hizo. Y lo vamos a dejar un poquito y ahorita regreso. ¿Quién fue quien hizo a ese bebé? Fue Dios. Él lo formó. Él también te hizo a ti desde que estabas muy chiquitito, así que usabas algo tan pequeñito como esto, hasta ahora que eres grande y que has estado muchos años viviendo en este tiempo, en esta tierra. ¿Cuántos años tienes? Has vivido todo ese tiempo y ¿sabes qué? Dios fue quien te hizo. Él hizo tu músculo, Él hizo tus huesos, Él hizo el color de piel, Él hizo el color de tus ojos, el color de tu cabello. Él también te hizo de la altura que tienes, te hizo fuerte, hizo tu voz, hizo tu manera de reírte. Él todo hizo de una manera perfecta. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Él te ama con un amor muy grande. Dice la palabra de Dios, con un amor eterno. Con un amor eterno Él te ha amado. Eso lo dice la palabra de Dios. Si tienes por allí tu Biblia, tómala y vamos a leer Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Ese versículo seguramente ya te lo sabes de memoria, pero dice que Dios te ama con un amor eterno, un amor que es para siempre, un amor que no se va a acabar. Él así te ama. Y ¿sabes? Con ese amor que te hizo, con ese amor que te ama, Él hizo todas esas cosas para ti. ¿Te parece? Si le damos gracias a Dios por haberte hecho a ti y a mí, vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has hecho a nosotros, así como somos, como tú nos formaste, somos especiales y somos muy importantes para ti. Gracias por habernos amado con ese amor especial. En el nombre de Jesús, amén. ¿Estás listo para seguir conociendo más acerca de Dios? Si estás listo, vamos a necesitar, como siempre, varias cosas. La primera cosa que vamos a necesitar es nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Ya la usamos, seguramente corriste a traerla, pero vamos a usar nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Otra cosa que también vamos a usar, que seguramente tienes en casa, es plastilina. Entonces no importa de qué color, si tienes un color en específico, café, vamos a usarla. Si no, no hay problema, el color que tengas en casa. Si no tienes plastilina, tampoco pasa nada, no es necesario que la tengas. Si no la tienes, vamos a omitir este paso y cuando llegue el momento vamos a ocuparlo de otra manera, no hay problema. Otra cosa que vamos a necesitar también es agua,
la que tienes allí en tu casa, no es necesario que prepares una. El agua simple está bien con un vasito. Y otra cosa que vamos a ocupar son uvitas. Si tal vez no tienes uvas, pueden ser uva pasa como estas que yo tengo aquí. Estas son pasitas, entonces está bien si tienes pasitas o tienes uvas, lo que sea que tengas en casa. Muy bien, otra cosa que vamos a ocupar, que esto seguramente lo tienes por allí, es una mantita con la que te tapas, con la que duermes. La vamos a ocupar, así que ve a traerla porque el día de hoy vamos a necesitarla para nuestra clase. Entonces vamos a repasar las cosas que vamos a necesitar el día de hoy. La primera cosa es la Biblia, que es la palabra de Dios. La segunda cosa es una plastilina. La tercera cosa son pasitas y agua. Y la cuarta cosa va a ser nuestra mantita o frazada o con lo que nos podamos tapar. Muy bien, entonces, ¿estás listo? Vamos a comenzar con esta clase. Vamos a ver esta imagen que les voy a mostrar. Tú podrás ver allí en la imagen que está parado Jesús, está ahí en el cielo, porque antes de que Él viniera a nacer, antes de lo que hemos estado viendo en estas lecciones, Jesús vivía en el cielo, allí junto a su Padre, que su Padre es Dios. Y Dios Padre lo mandó a que Él naciera como un bebé. ¿Sabes para qué vino Jesús? ¿Sabes para qué vino el Hijo de Dios? Él vino para cumplir, para hacer el trabajo o la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Tú sabías que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, juntos ellos son Dios? Entonces, cuando hablamos de Dios Padre, cuando hablamos de Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, estamos hablando de Dios, porque ellos son Dios. Y Dios envió a su Hijo a esta tierra para hacer un trabajo especial. Un trabajo aquí en la tierra. Si tú eres hijo de Dios, Dios desea que tú crezcas como su hijo. Tú puedes crecer así como Jesús crecía. Y tú te puedes preguntar, ¿que a poco Jesús crecía? Sí, Él crecía. ¿Sabías que no se quedó como un bebé y de repente Él creció como un adulto? No, Él fue creciendo poco a poco. Primero fue ese bebecito, pero después Él fue creciendo. Jesús vivía con su padre aquí en la tierra, que fue José, y con su mamá aquí en la tierra, que fue María. Ellos vivían en Nazaret. Y dice la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría, en cuerpo, en gracia para con Dios y en llevarse bien con las personas. En esas 4 cosas Jesús crecía. Como les volví a decir, no es que creció de un momento para otro, creció como tú y como yo, que fuimos creciendo poco a poco. Pero no solamente creció en sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría significa que Jesús tuvo que aprender a pensar y a tomar decisiones. Es decir, que, por ejemplo, los niños pequeños, como el bebé que ustedes vieron, él tiene que aprender o tuvo que aprender a caminar, y ahora él está empezando a aprender a hablar. También seguramente va a aprender a contar. Y el bebé Jesús, él tuvo que aprender todo lo que tú y yo también tenemos que aprender. Él aprendió a ver una mariposa y decir, ¡ay, es una mariposa! Cuando por allí veía un árbol, él decía, ¡ay, es un árbol! Porque él tuvo que aprender todas esas cosas. Jesús crecía en sabiduría y eso le agradó a Dios. Estaba preparándose para hacer la obra que Dios quería que él hiciera aquí en la tierra. Si tú eres hijo de Dios, si Jesús es tu Salvador, eres un hijo de Dios y Dios quiere que tú crezcas como su hijo. Que no te quedes chiquitito, sino que puedas crecer en Él para que puedas hacer la obra que Él quiere que tú hagas.
Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Tú puedes crecer así como lo hacía Jesús. Ya hablamos que Jesús crecía en sabiduría. Él tuvo que aprender cómo se llamaban las cosas, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a contar. Seguramente tú puedes contar de 1 al 100 o del 1 al 10 o del 1 a 1.000.000. Tal vez tú ya aprendiste todas esas cosas y Jesús tuvo que aprenderlas también. Otra cosa que Él tuvo que crecer es en el cuerpo. Él se volvió alto, se volvió grande y fuerte. Y hablando de todo esto, ¿qué tuvo que hacer Jesús para que Él pudiera crecer? Seguramente Él tuvo que comer saludable, es decir, tuvo que comerse sus verduras, su fruta, el pollito, un pescado. También tuvo que hacer ejercicio, no ponerse así como los adultos, pero seguramente él corría, él jugaba con sus amigos. Esto lo hacía porque esto es un ejercicio. Seguramente papá y mamá te dicen, deja allí la tele, vete a jugar, porque ellos quieren que tú hagas ejercicio. De esta manera tú puedes crecer. Otra cosa que seguramente también tuvo que dejar Jesús, los dulces un poco para poder crecer saludable. También él tenía que dormir temprano. Todo esto Jesús lo tuvo que aprender y lo tuvo que hacer porque de esta manera él iba a crecer en su cuerpo. También cuando los niños crecen grandes y fuertes pueden hacer muchas cosas divertidas. Cuando no hacen esto es que se enferman y no pueden salir de la casa o esas cosas, pero un niño fuerte puede hacer muchas cosas divertidas. Un niño que se cuida, un niño que come bien, así como lo hacía Jesús. Y ¿sabes qué? También un niño saludable puede ayudar en casa o también puede trabajar. Y seguramente eso era lo que hacía Jesús. Yo me imagino que, como hemos visto en episodios anteriores, ayudaba a su papá en la carpintería. Seguramente tú has visto un instrumento parecido a este, que los adultos lo usan para medir, para ver qué falta aquí, cómo puedo poner esto acá. Y seguramente José le enseñó a su hijo Jesús a hacer todas estas cosas. Seguramente Jesús sabía cómo agarrar el martillo y clavar un clavito. Agarra un martillo imaginario y un clavito y clávalos allí. Seguramente él aprendió todas estas cosas porque Jesús tenía que crecer en su cuerpo. Seguramente también su mamá le enseñó a cómo usar la harina. Tal vez has usado la harina en casa o has visto que mamá la usa. ¿Para qué sirve? Para hacer ricos postres, para hacer comida. Y seguramente Jesús se ensució sus manos de harina con tal de aprender cosas que él tenía que hacer en su cuerpo para poder crecer. Él se ejercitaba, él tenía que hacer todas estas cosas porque él tenía que ser grande, él tenía que aprender a crecer así como tú y yo lo hacemos. Otra cosa que él también hizo es que él tuvo que crecer en gracia para con Dios. Tú podrás pensar, ¿qué significa esto? Bueno, pues que él tenía que agradar a Dios adorándole y también obedecerle. ¿Y cómo podemos agradar a Dios? Adorándole. ¿Cómo es eso? Tal vez tú te podrás preguntar, suena muy difícil, suena algo que tal vez un niño no podría hacer, pero ¿qué crees? Es muy sencillo. Por ejemplo, antes de comer, simplemente puedes cerrar tus ojos y decirle, gracias Señor por esta comida que nos has dado. Eso lo hacía Jesús. Jesús se crecía en sabiduría, crecía en el cuerpo, pero también crecía en gracia para con Dios. Es decir, hablaba con Dios, se comunicaba con Él, y eso tú también lo puedes hacer. Antes de comer puedes decirle, gracias Señor por esta comida que nos has dado a mí y a mi familia. Es algo muy fácil y seguramente lo puedes hacer tú. También seguramente daba gracias por las flores. Cada vez que salía y veía una flor, decía gracias Dios por esta flor que tú hiciste. O seguramente cuando veía allí algún pichito o una ovejita o algo que él veía, él decía gracias Dios por esto que tú hiciste. De esa manera tú también puedes darle gracias a Dios. No solamente en casa con los alimentos, sino cuando salgas y veas un árbol tan bonito que Dios hizo, o incluso cada vez que tú despiertes puedes darles gracias a Dios por ese día que Él te dio. Y sabes, otra cosa que también Jesús hacía para estar en gracia con Dios era que Él obedecía. Y
obedecía, claro, a Dios, pero él sabía que si obedecía a sus padres, a José y a María, él estaba obedeciendo a Dios. Entonces todo lo que María le decía y todo lo que José le decía, Jesús lo hacía, porque de esta manera él sabía que le estaba obedeciendo. Y él obedecía todo lo que le decían, Jesús, aquí están tus verduras, tienes que acabártelas. Jesús lo hacía. Le decían, Jesús, a esta hora tú te tienes que ir a dormir. ¿Y qué crees que Jesús hacía? Él lo hacía. Seguramente le decían a Jesús, Jesús, es hora de que vayas a jugar, pero solamente tienes tanto tiempo para poder jugar. Después de que pase este tiempo vas a regresar y te vas a bañar y vamos a cenar o vamos a comer. Jesús así lo hacía. Tal vez tú no has obedecido, tal vez tú no obedezcas del todo. Tal vez a veces obedeces, tal vez a veces no, o tal vez no te gusta obedecer. Y sabes, eso lo haces porque tú tienes pecado en tu corazón. ¿Qué es el pecado? El pecado es lo que tú haces que a Dios no le agrada, lo que tú piensas que a Dios no le agrada, lo que dices que a Dios no le agrada, pero que va en contra de las leyes de Dios, lo que Dios ya dijo que tú tienes que hacer y que no lo haces. Hay un versículo en la palabra de Dios que nos habla sobre eso. Vamos a abrirlo. Toma tu Biblia y vamos a leerlo. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Puede ser que tú no te comas tus verduras, o tal vez puede ser que tú estés viendo todo el día la televisión, o puede ser que desacomodes las cosas que tienes ya ordenadas, o las cosas que mamá te dijo que no puedes tocar, o puede ser que no quieras ordenar tu cuarto. Todas estas cosas a Dios no le agradan, o puede ser que también pongas una mala cara cuando no quieres hacer las cosas, cuando no quieres obedecer. Tal vez lo haces, pero lo haces con una mala actitud. ¿Sabes? La palabra de Dios en Santiago, el versículo que acabamos de leer, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es decir, si tú sabes que tienes que ordenar tu cuarto y no lo haces, ya estás pecando, ya estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y eso es pecado, eso nos separa de Dios. Desde bebecitos ya nacemos con ese deseo de hacer las cosas que a Dios no le agradan y tú estás separado de Dios. Pero sabes, Dios te ama tanto, 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 que Él envió a su Hijo Jesús para ser tu Salvador. Él lo envió a esta tierra para cumplir ese propósito que tenía para ti. Juan 3:16, que seguramente ya lo hemos estado practicando, lo hemos estado haciendo con ademanes. ¿Te parece si lo leemos en pantalla? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahora ya hemos visto la primera parte de nuestro versículo. Ahora vamos a aprender la segunda parte, pero primero vamos a hacer la primera parte. ¿Estás listo? Empezamos con la cita. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hasta ahí es la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy bien, vamos a hacer una segunda vez la segunda parte de nuestro versículo. Muy bien, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy bien, esa es la segunda parte. Ahora, ¿podrás decirlo todo junto conmigo? Vamos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16. Eso es lo que Dios quiere para ti, que tú puedas tener una vida eterna y para siempre con Él. Ahora, ¿podemos leer el versículo juntos? Vamos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Seguramente Jesús aprendía la palabra de Dios con su padre y con su madre. Ellos seguramente le enseñaban acerca de lo que Dios quería para Jesús. Ellos seguramente le enseñaban lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta. Y ¿sabes? Esto nos habla el siguiente canto que vamos a ver. Vamos a leer. Ya hablamos que Jesús creció en sabiduría, en cuerpo y en gracia para con Dios, pero ¿sabes también? Ahora gracia para con los hombres. Es decir, ¿qué es eso? El llevarse bien con todos, con las demás personas. Cuando nosotros decimos por favor, cuando nosotros nos dan algo y decimos gracias, cuando por ejemplo damos el paso para que alguien más pase. Todo esto Jesús lo tuvo que aprender. Seguramente hubo un momento en el que él no sabía cómo hacerlo, pero seguramente su papá y su mamá le enseñaron y le dijeron: Jesús, tienes que dejar que alguien pase, tienes que dar las gracias, tienes que decir por favor. Todas estas cosas le ayudaron a Jesús para llevarse bien con las demás personas. Si Jesús es tu Salvador, Él te ayudará a llevarte bien con las demás personas. Dios quiere que tú como su hijo crezcas en sabiduría, en cuerpo, en gracia para con Dios y en llevarte bien con las demás personas. Jesús es un excelente ejemplo que nosotros debemos de seguir acerca de cómo debemos de crecer. Cuando Jesús tuvo 12 años, Él fue a Jerusalén, que era donde estaba el templo de Dios. Era una fiesta especial para Jesús y para su familia y ellos viajaron juntos. Seguramente fue un tiempo largo el trayecto en donde tuvieron que viajar y seguramente usaron esa mantita para poder taparse, durante las noches. Y también seguramente cuando les dio sed, ellos tomaron agua en el camino. Puedes tomar un poquito de agua. También seguramente por allí comieron algo, así que puedes tomar y comer de lo que tienes por allí. Y sabes, aparte de todo eso, seguramente Jesús ya sabía cómo preparar tal vez un pancito. Así que si estás listo y tienes por allí tu plastilina, sácala y puedes hacer un pancito, tal vez un bolillito, puedes hacer una concha si es que te gustan. Seguramente Jesús los había hecho en su casa y se los había llevado para el camino. Ellos viajaron juntos y acamparon en el camino y Él obedecía a sus papás en todo. Él nunca pecó, Él siempre hacía lo que a Dios le agradaba. Y cuando llegaron al templo, Él se puso a hablar con los maestros que enseñaban la palabra de Dios. Claro que sí, porque Él ya sabía hacerlo. Sus padres ya le habían enseñado y ahora Él había ido a hablar. Y tú ya eres hijo de Dios. Dios quiere que crezcas más como su hijo. Tú necesitas pedirle a alguien que te lea, alguien que te hable de Dios. Tal vez puede ser mamá, puede ser papá, tal vez puede ser tu abuelito, tu abuelito.
Pídeles que te lean y que te hablen más acerca de Dios. También tú los versículos que te has estado aprendiendo, tú puedes decirlos, háblalos en voz alta. Y también todo lo que has escuchado y aprendido acerca de la palabra de Dios es muy bueno para ti. De esta manera tú vas a poder crecer como un hijo de Dios. Aun que Jesús era un niño, Él crecía y Él aprendió más acerca de la palabra de Dios. Él leía, Él oraba y Él hacía todo esto porque Él quería aprender más acerca de cómo poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Jesús era el Salvador prometido que todos estaban esperando y estaba allí hablando con esos maestros de la ley. Claro, Él podía hacerlo porque ya había aprendido mucho y Él tenía que aprender bastante para poder cumplir con lo que Dios le había encargado. Que en un momento, cuando Él llegara a ser más grande, cuando Él fuera un hombre, Él iba a tener que morir en la cruz. Él iba a tener que pagar por nuestro pecado, aunque todavía no era tiempo. Él todavía estaba chiquito. Y como Él aún era chiquito y no era tiempo todavía de que Él muriera, Él regresó a su casa en Nazaret. Él necesitaba seguirse preparando. Mientras tanto, Él seguía creciendo en sabiduría, en cuerpo, en gracia para con Dios y en poder llevarse bien con los demás. Esto Jesús todo lo hacía. Pero sabes, es un ejemplo extraordinario para nosotros. Es un ejemplo muy bueno para ti. Algo que tú tienes que hacer también. Si tú eres hijo de Dios, Dios quiere que tú crezcas como su hijo. Él quiere que crezcas en sabiduría. Quiere que crezcas en cuerpo, en gracia para con Dios y en caerle bien a las demás personas, en ser bueno con ellas. Esto es lo que Dios quiere. Y una manera de poder crecer también es anunciar lo que Dios dijo. Y mira, con este canto nos va a ayudar mucho a recordarlo. Vamos a verlo. Dios quiere que tú llegues a ser su hijo, creyendo en Jesús como tu salvador del pecado. Tal vez tú estás lejos de Dios, pero recuerda lo que vimos en Juan 3:16. Si no lo recuerdas, vamos a verlo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cuando leímos al principio la palabra mundo, no lo leas así.
pon ahora tu nombre y di porque de tal manera amó Dios a y pon tu nombre. Él te ama a ti, Él quiere que tú estés cerca de Él, Él quiere que tú le conozcas. Y solamente para poder acercarte a Él necesitas de hacer 3 cosas. La primera cosa, tú tienes que decir: yo sé que he pecado y lo siento. La segunda cosa que tú puedes decir es: yo creo que Jesús murió por mi pecado y Él volvió a vivir. La tercera cosa que tú puedes decir es: por favor, perdona mi pecado y hazme tu hijo. Si tú dices esto, si tú haces esto, tú eres hijo de Dios. Y ahora Él espera que tú crezcas más como su hijo. No te pierdas nuestro próximo episodio, porque vamos a seguir aprendiendo de cómo es que tú puedes seguir creciendo más como su hijo. Así como Jesús, que era el Hijo de Dios, Él también quiere que tú crezcas y que le sigas conociendo. Así que no te pierdas el próximo episodio. Te esperamos. Adiós.